¿Quién es el más grande de este senado? Alejandro, suscribiros o me mata. Suscribiros, por favor. Gracias. Ebrios patanes del Senado, hoy me he reunido aquí para proclamarme emperador como Alejandro II, el aún más magno. Y para ello he traído a unos compañeros, Álvaro Hernández Rojas, de Historia, y a Pedro Cruz, de Recreación, también historiador. Y nada, hoy, después de tirar a Belén en su crimen y castigarla al exilio, he decidido que vamos a hablar de Mary Bell, la historiadora en boga de este último año, después de ser una bestseller. ¿Y qué decir de ella, no? Digamos que es una británica de 62 años, es bastante madurita, que es profesora en Cambridge, es especializada en literatura clásica y que se ha dedicado mucho a la divulgación histórica. Ya desde pequeña apuntaba un poco maneras cuando, para ganarse un poco los vicios de adolescente, se iba a hacer excavaciones arqueológicas y nada, también ha hecho varias entrevistas en la tele, ha sido muy polémica por su feminismo, ¿no? Y sus comentarios en público, ha llegado a estar hasta amenazada de muerte. Algunos de los ejemplos que llegó a decir, por ejemplo, fue que Estados Unidos se merecía lo que ocurrió en el 11S por haber sido una potencia opresora en lo que venía siendo Europa. Y también llegó a decir que no se imaginaba una mujer sin ese feminismo, ¿no? Sin que llegara a ser feminista. No cabía dentro de su cabeza que la mujer del siglo XXI no tuviera esa lucha interna que sea natural en ella. Entonces, nada, mi compañero Álvaro se leyó la obra conmigo, yo me la leí en verano y luego se la dejé a él para sus trabajos de investigación. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, ante todo, gracias por invitarme, Alex. Soy un gran fan de tu canal, la verdad. Bueno, pues básicamente has dicho lo más importante de esta autora y precisamente esas características que has transmitido de la autora, ella misma las canaliza a su obra. En este caso, SPQR es como la obra culmen de esta autora, ha ganado de hecho el premio Asturias y es precisamente por todo lo que hemos mencionado. Mary Bell, lo que nos transmite en SPQR es una historia de Roma desde los inicios de Roma hasta, digamos, el siglo III, con el emperador Caracalla, cuando ya se transmite toda la ciudadanía, o sea, se concede toda la ciudadanía al imperio. Ha querido hacer esa distinción la autora para alejarse de ese pensamiento crítico o pensamiento de otros historiadores como Gibbon, de una Roma decadente de finales del siglo IV, del siglo V, y ella lo que ha hecho ha sido una obra divulgativa, pero acercándola al gran público, es decir, alejándose de los términos difíciles, alejándose de los tecnicismos e intentando llevar el pensamiento crítico que ella muestra en su vida, en su día a día, llevarlo a la historia de Roma. Y es muy importante porque empieza de hecho con uno de los momentos claves de la historia de Roma, que es Cicerón, es las Catilinarias, y finalmente a raíz de ello ya conecta con sus orígenes y establece una serie de paradigmas y de propuestas muy interesantes, ¿no? Intentando alejarse de los tópicos de los romanos como ideales, de romanos como conquistadores que llevan la luz a un imperio lleno de barbarie. O sea, está alejándose de esos tópicos e intenta marcar las distancias y enseñar a la gente que no todo era una Roma bonita, ni todos eran grandes pensadores, no todos eran cicerones, ni todos eran augustos, incluso que los cicerones y los augustos tenían sus luces y tenían sus sombras. Y es francamente la parte más importante de esta obra, y creo que por ello ha contado con tantos premios.
Además, en muchas de las entrevistas que ha hecho, ¿no? Sus declaraciones, suele hablar de eso, ¿no? Del acercamiento al público y de cómo nosotros tenemos que no admirar a los romanos por todo lo que hacían, ¿no? Sus costumbres, muchas de ellas que son increíbles y que se pueden seguir llevando hasta ahora. De hecho, tiene un libro sobre cómo ha pervivido algunas de las cosas del mundo clásico a la actualidad, pero que ellos eran totalmente aborrecibles y que habría que aprender de ellos las cosas malas, ¿no? Que también crearon. Y utiliza ese lenguaje tan fácil para llegar a todos, ¿no? Entonces, también ella es muy innovadora en ese aspecto porque hace un acercamiento, ¿no? A través de la investigación, de la arqueología, y para eso me he traído hoy a mis compañeros de recreación para que me expliquen más o menos cómo podrían llevar a día de hoy estas investigaciones, ¿no? Cómo el público se puede acercar a lo que es la cultura romana, como lo puede hacer Maribel, pero a través de la imagen. Pues efectivamente tienes razón y es verdad que Maribel ha usado muchísimo los medios de comunicación para dar a conocer la cultura romana de una manera más crítica, y de hecho en este libro no solo entra en las grandes gestas de Roma, que son muchas, pero sino también en otras cosas que intrigan al lector, como puede ser el día a día de una persona, de un esclavo o incluso de la mujer, ¿no? Que es la eterna olvidada en muchas de estas epopeyas. Entonces, nosotros en la Asociación de Recreación Histórica a la que pertenecemos, que es Apurbe Condita, usamos no tanto estos libros, estas obras, sino también a las fuentes primarias para encontrar esos olvidados, ¿no? Y intentar conocer cómo vivían, cómo era su día a día, para poder entender a su vez cómo ha llegado a nuestros días las cosas o cómo somos nosotros. Es básicamente aprender de nuestros errores y utilizar la historia como la mayor maestra, ¿no? La mayoría de las personas estamos acostumbrados a solamente ver la historia de Roma a través del instituto, de lo que se nos enseña, de libros obligatorios. Al final eso te hace tener una percepción de la historia irreal, como que fueron una serie de acontecimientos que se desarrollaron, como que desarrollaron máquinas o seres extraños ahí de hace mucho tiempo, cuando la verdadera realidad es que Roma fue una civilización formada por personas que tenían sus inquietudes, tenían sus problemas. La recreación nos ha permitido llevar al público lo que es lo más parecido al día a día de un romano, documentándonos a través de las fuentes que quedan y de la arqueología, cómo vivían, qué vestimentas utilizaban, qué medios utilizaban para vivir, intentando reproducirlos en ambientes lo más históricos posibles. Eso permite tanto que la gente vea Roma como algo más cercano, más real, como también permite a los investigadores, en este caso los historiadores como nosotros, que hemos practicado la recreación junto con nuestros estudios, visualizar mejor muchas cosas que a lo mejor cuando estás estudiando no te planteas la duda, no te planteas si un ejército podía cruzar de un extremo a otro de la península de Anatolia sin que le dolieran los pies. O también cuando estás haciendo una ceremonia, llevas una toga y se te está cayendo todo el rato y descubres que no era tan fácil mantenerse estático como las imágenes de un libro. Cuando te das cuenta que los romanos utilizaban para limpiarse personalmente, después de ir al baño, un palo y una esponja, te das cuenta de lo cerca que estás de esos romanos y que eran personas. Que eran personas normales y corrientes, que en su día a día tenían problemas normales y corrientes y que no estaban tan lejos, que los antiguos eran antiguos pero que no eran tontos. Para nada. Que seguían siendo personas ante todo. Sí. Y al final lo que hace esta recreación es eso, ¿no? Aprender a través de la experiencia. Sí. Y la visualización de todo esto. Entonces, además te vas dando cuenta de eso, ¿no? Del acercamiento que hay, de que al final no somos tan diferentes. Y hay cosas que seguimos utilizando que se deberían utilizar para salvar lo que es el futuro durante el presente. Y no sé, ¿tenías alguna frase o algo para hacer epicidad a este libro? De hecho, Maribel utiliza ese paradigma en el libro, por lo que ella aboga es que esa separación entre Roma y el día a día, o hoy en día, es mínima.
y que hoy en día encontramos en nuestro día a día muchísimas cosas que pensábamos que no eran de Roma y que siguen utilizándose. Incluso grandes frases de estos pensadores, como por ejemplo la frase de Cicerón, ¿no? De quoque tandem, que era la que utilizaba ahí para exhortar a Catilina, ¿no? en el Senado. Esa se siguió utilizando. Encontramos, por ejemplo, que se utilizó en una manifestación, ¿no? de Hungría, y de hecho Maribel hace referencia a ella. O sea, básicamente es esta unión tan estrecha, o que parece que no era tan estrecha, pero que efectivamente lo es, entre Roma, pero no entre la Roma idílica en la que nosotros pensábamos, Roma de Rómulo y Remo, sino una Roma de personas normales y de problemas, que hoy en día son los mismos. O sea, tenemos los mismos problemas, básicamente. Hace referencia a problemas políticos, y hoy en día también tenemos problemas políticos, o los problemas típicos de una mujer que no se conocían y que ella entra en ellos. O sea, es muy interesante cómo ha querido hacerlo y cómo ha hecho la divulgación para acercarlo a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos decidido que os vamos a bautizar a partir de ahora, y por presión del Senado, que os vamos a llamar nuestros Augustos, ¿no? Seguidores Augustos. Entonces nada, si os ha gustado, dais el like. Si no os ha gustado, ya sabéis dónde tenéis la puerta. Y si no, prepárate a morir.